Escucha el mensaje, palabras de fe y esperanza. Iglesia, buenas noches. Qué bueno poder compartir con ustedes este momento. A pesar de que no estamos juntos en el mismo lugar, sabemos que estamos en un mismo sentir para aprender de nuestro Dios, de su palabra y para adorarle, para cantarle, para levantar su precioso nombre. Así que, ¿qué tal si cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios y decimos: Señor, gracias, tú has sido bueno, fiel y misericordioso con nosotros, Señor. En medio de cada circunstancia, sabemos, Señor, estamos seguros de que tú cuidas de nosotros. Eres nuestro sustentador, nuestro protector, nuestro proveedor, Señor. Eres tú. Nuestra esperanza viene de ti, Señor. Nuestro refugio está en ti, Señor. Tú eres nuestra roca fuerte, nuestra roca firme, en quien podemos, Señor, oh Dios, estar confiados y seguros, Señor, y no tener temor, porque sabemos que estamos refugiados, Señor, seguros, protegidos, Señor, por ti. Gracias, Señor, por cada familia de la iglesia. Gracias, Dios, porque sabemos que tú siempre obras en medio nuestro, Señor. Tienes cuidado de tu iglesia y de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te exaltamos y adoramos, Señor, porque lo que tú haces, Señor, oh Dios, es grande en medio nuestro, Señor. Sabemos que tú eres el que da la paz verdadera, esta paz que no se puede encontrar en ningún otro lugar ni en nadie más, Señor, solamente en ti, Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, solamente está en ti. Y por eso hoy, Señor, levantamos nuestras manos para cantar, levantamos nuestras manos para adorar, Señor, oh Dios, solo a ti, y decir: no hay nadie como tú, no hay otro que haga lo que tú haces, Señor, no hay nadie que pueda compararse a ti, Señor. Así que juntos en esta hora levantamos nuestra voz y te adoramos, Señor. Y reconocemos que eres Dios grande, perfecto, eterno, y que no hay igual a ti. Te adoramos, Señor, te exaltamos y decimos juntos: ¿quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Todo vuelve
¿Quién como Él? ¿Quién como Él? No lo hay. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? No hay otro nombre. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Solo Cristo. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Solo por ti, Señor. Su palabra vuelve a empezar. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro como tú, Dios. Hoy juntos podemos reconocerlo, Señor. Hoy juntos podemos decir, Dios, no hay nadie como tú, Señor. Solamente tú. Eres digno de recibir la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Nuestros corazones se gozan al saber que tenemos un Dios eterno, un Dios perfecto, soberano y sublime en toda la creación. No hay nadie igual a ti, Señor. Por eso te exaltamos. Por eso estamos dispuestos con nuestros corazones, Señor, prestos a escuchar tu palabra, Señor, y a ser llenos con tu espíritu y con tu verdad, porque sabemos, Señor, que somos barro en tus manos para ser moldeados, para ser formados, instruidos a través de tu preciosa palabra. Y qué mejor que en los brazos del Dios perfecto, de aquel alfarero, el único Dios, el único Señor y Rey de todo el universo, de toda la creación. Gracias, Señor, podemos estar seguros y confiados en ti, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, que es solo para ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y bendecirte, exaltar tu nombre. Gracias, Dios de los cielos. Dios, solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte y bendecirte y cantarte y estar aquí para que nos hables. Háblanos a través de tu palabra, ministranos y permítenos ser edificados. Usa mi vida y sigue hablándome como lo has hecho hasta hoy. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Qué alegría, qué privilegio poder compartir con ustedes nuevamente en este espacio de palabras de fe y esperanza. Yo quiero que cada uno de ustedes reciba un cordial saludo de parte de todo el equipo pastoral. Seguimos orando por ustedes y seguimos conectados con el Señor para que la vida de cada uno de ustedes sea levantada delante de Él en oración. Yo quiero que continuemos el tema que estábamos tratando en el culto del miércoles. Estuvimos tratando el versículo 1 del capítulo 12 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Y estuvimos hablando del versículo número 1 que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero en todo lo que hablamos no tocamos la última palabra, la última frase
de este versículo que no lo podemos dejar a un lado y dice que es vuestro culto racional. El apóstol nos dice que lo anterior es el culto racional que debemos ofrecer a Dios. Todo lo anterior, todo lo que vimos en el culto del miércoles, que es presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es el culto racional. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos quería decir con esto? O sea, que por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho, porque Él nos justificó, porque Él nos redimió, porque Él nos hizo su pueblo, como dice el capítulo inmediatamente anterior, en el capítulo 11, si usted quiere puede leerlo y se va a dar cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo y de todo lo que Dios hizo para con nosotros, que no merecíamos la salvación que hoy por su gracia nosotros tenemos. Entonces el apóstol nos dice que por esas misericordias, por ese favor de Dios, nosotros debemos presentarnos como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que este es el culto que realmente nosotros debemos ofrecer a Dios. Y muchas más razones de las que podemos encontrar en todo el libro de Romanos y en todo el resto de su palabra. Nosotros tenemos que actuar en acuerdo, o sea, tenemos que actuar acordemente a todo lo que el Señor ha hecho para con nosotros. O sea, si Dios ha sido bueno con nosotros, si Dios ha sido benevolente con nosotros, entonces de esa misma manera nosotros debemos responder al Señor. El apóstol, cuando nos dice que es el culto racional, nos está indicando, nos está induciendo a que actuemos en conformidad con lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo y es lo que el apóstol Pablo nos está induciendo, a lo que nos está llevando. El culto que verdaderamente debemos ofrecer a Dios primero es una vida que nunca olvide lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es algo que no podemos olvidar, las misericordias de Dios. Entonces, el culto que debemos nosotros verdaderamente ofrecer a Dios es una vida que no olvide todos los beneficios que Dios ha traído a cada uno de nosotros. Lo segundo es una vida muerta al pecado y viva para Dios. Lo tercero es una vida en santidad. Lo cuarto es una vida que le agrade a Él. Y lo quinto, una vida que no esté presente para el pecado, que no esté para el pecado, sino para Dios. Si vivimos una vida así, entonces tendremos una comunión o una relación coherente con nuestro Creador, lo que nos llevará a tener la posibilidad, ojo, la posibilidad de poder comprender o conocer mejor la voluntad de Dios, y que aparte va muy acorde a lo que el apóstol Pablo nos continúa diciendo en este versículo que vamos a leer a continuación, que es el versículo número 2. Miremos lo que dice el versículo número 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leámoslo nuevamente. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas, para todo lo que habíamos hablado anteriormente? ¿Cierto? Queremos conocer la voluntad de Dios, pero vamos a mirar lo primero. El apóstol Pablo dice: no nos conformemos a este siglo. Esta palabra es una exhortación a que no vivamos de la misma manera que viven las personas en el mundo.
no nos amoldemos a sus criterios, a sus costumbres, a sus acciones, a sus pensamientos. No seamos como ellos son, sino más bien, sino totalmente contrarios a ellos, modelando que Cristo vive en nosotros, modelando de dónde es que venimos, modelando el reino de Dios, de dónde somos, a dónde pertenecemos. Lo que el apóstol Pablo nos está hablando con esto es: no os conforméis a este siglo, no se conformen, no vivan de la misma manera que las personas viven a su alrededor. Hermanos, si hemos conocido a Dios, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros debemos vivir una vida que le agrade, que le honre, una vida separada para Él, y por eso nosotros no podemos tener los mismos pensamientos y los mismos criterios que está implantando el mundo en la vida de las personas. Lo segundo es que el apóstol Pablo dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, por lo contrario, piensen como hijos de Dios. O sea, no piensen igual al mundo, sino que debemos pensar como hijos de Dios, como redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de la manera que debemos pensar. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo agradable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto es lo que debemos de pensar. Debemos pensar es en las cosas que realmente son importantes, que realmente son relevantes delante del Señor. No podemos estar pensando de una manera como el mundo quiere que pensemos. El mundo quiere implantar ideologías. El mundo quiere implantar estas ideologías, pensamientos, doctrinas en la mente de las personas en todos los ámbitos, en todos los niveles, en el nivel religioso, en el nivel político, en lo cultural, en la educación, en fin. En muchísimos ambientes, en muchísimas esferas, quiere implantar sus pensamientos, sus ideologías, quiere implantar todas las teorías habidas y por haber que van a llevar al ser humano a alejarse cada día más del Señor. Pero el llamado a nosotros es no pensar de esa misma manera, sino transformar nuestro pensamiento, transformar nuestra manera de pensar. ¿Y cómo podemos nosotros transformar nuestra manera de pensar? ¿Y cómo podemos nosotros pensar de una manera distinta o diferente a ellos? Miren, hermanos, llenándonos de su palabra, llenándonos de la palabra del Señor, poniendo la palabra y la doctrina de Cristo en nuestra mente. De esta manera es que nosotros podremos pensar de una manera distinta, porque en el mundo nos enseña a ser vengativos, nos enseñan a hacer muchísimas cosas, para no mencionar tantas, pero la palabra de Dios nos dice antes que debemos orar por nuestros enemigos, ¿cierto? Esto es lo que nosotros realmente debemos tener en nuestro corazón. Lo siguiente es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esto acá se pone bueno porque vamos mirando, o se pone más bueno, porque acá vamos viendo que vamos llegando a lo que realmente es el sentido de lo que les quiero compartir, conociendo la voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y esto es ¿por qué? Porque para comprobar la buena voluntad de Dios, sí, tenemos que vivir una vida como lo que el apóstol Pablo nos ha puesto este estándar en los versículos anteriores, y aún unas cositas más en este versículo, ¿cierto? Cuando nos dice que no nos debemos amoldar a este mundo, a los pensamientos del mundo, y que además nosotros, sino que también debemos transformar nuestra mente y pensar de acuerdo a la mente de Cristo. Dice, todo lo anterior nos va a permitir conocer, o sea, todas estas cosas,
todo esto de vivir una vida agradable, una vida santa, una vida separada para Dios, como lo hemos estudiado, nos va a permitir a nosotros conocer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero ojo, mis queridos hermanos y hermanas que están ahí conectados con nosotros en Palabras de Fe y Esperanza y que luego van a reproducir también este video. ¿Sabe qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente: debemos tener en cuenta que esto no significa que si vivimos de esta manera, o sea, si vivimos acorde a lo que está escrito acá, no significa entonces que Dios está ahí obligado a decirnos o mostrarnos todo lo que va a suceder o lo que queremos saber. No, el Señor no está obligado a decirnos a nosotros qué es lo que va a suceder y cuál es la voluntad de Él para todas las cosas. Él no está en la obligación, pero en su soberanía, el Señor en su soberanía nos va a mostrar a nosotros y nos va a mostrar su voluntad con las cosas que Él sabe que nosotros necesitamos saber. Esa es la soberanía de Dios. Ese es el poder de Dios y eso es lo maravilloso de nuestro Señor, porque Él no va a estar diciéndole a todo el mundo, porque hay gente que quiere saberlo todo y esto usted y yo lo sabemos. Hay gente que quiere saberlo todo y que quiere tener la última revelación y que quiere saberlo todo. Pero el Señor no está obligado a que si nosotros vivimos una vida santa, como un sacrificio vivo, y si vivimos una vida separada para Él, y si vivimos una vida que no se amolda a estos estándares del mundo, y si vivimos una vida que cambia la manera de pensar del mundo a la manera de pensar de Dios, eso no significa que Dios nos va a tener que decir siempre lo que nosotros queramos que Él nos diga. No, mis queridos hermanos, no, sino que Él en la soberanía, en su soberanía, nos va a permitir saber lo que nosotros necesitamos saber, su voluntad, mediante el caminar que nosotros vamos teniendo con el Señor. Aleluya. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque hay personas que quieren saberlo todo. Hay gente que lo quiere saber todo. Y esto no es lo que Dios ha determinado, que sepamos todas las cosas. Pero Él sí nos va a ir mostrando y nos va a ir revelando lo que cada uno de nosotros necesitamos saber a medida de que vamos caminando en este peregrinaje. Amén. Por lo que les quiero decir esto, pero lo que sí sabemos, según estos textos, es que la voluntad de Dios tiene 3 características esenciales. O sea, Dios a nosotros nos va a mostrar, nos va a permitir saber cuál es la voluntad de Él en las cosas que Él sabe que nosotros necesitamos para continuar este camino. Y que esa voluntad tiene 3 aspectos, tiene 3 cosas fundamentales. Y lo primero es que la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Es buena, o sea, es absolutamente indiscutible que Dios tiene lo mejor para nosotros. Entonces, si sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros, no tenemos que estar teniendo que saberlo todo, sino que simplemente en medio de la oración le podemos decir a Dios qué es lo que Él quiere en medio de un negocio, en medio de una relación sentimental, en medio de un proyecto que nos queramos meter, en medio de aún lo que queremos compartir con alguien o el consejo que Él quiere que nosotros le digamos a alguien. En medio de eso podemos orar y Él, conforme a su voluntad, si es por su voluntad, si Él lo quiere, nos lo va a permitir saber. Y Él nos va a guiar conforme a su Espíritu Santo, pero indiscutiblemente sabemos que la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, es buena, como primero. Es buena porque Él tiene lo mejor para nosotros. Pero lo mejor no significa que Él siempre vaya a darnos lo que nosotros le pidamos.
Eso no es siempre lo mejor, porque ustedes y yo podemos saber que en muchas ocasiones le hemos pedido cosas a Dios que con el tiempo le decimos a Él: Señor, gracias por no habernos dado eso, o gracias por haber hecho caso omiso a esa oración, o por no habernos respondido, o por no haber traído la respuesta que nosotros queríamos en ese momento para esto, porque hoy sé que esto no era bueno, que esto no era algo que iba a traer un beneficio para mi vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Mire lo siguiente, el segundo aspecto es que la voluntad de Dios es agradable. Lo primero es que es buena, lo segundo es que es agradable. Entonces mire lo que pasa acá. Acá hay algo interesante. La voluntad de Dios es tan agradable que causa deleite, regocijo al corazón de todo aquel que la obedece. Y eso lo podemos ver en el mismo Señor Jesucristo, cuando en el Salmo 40, versículo 8, mire lo que dice acá la palabra. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es agradable, esa misma voluntad de Dios que es agradable, una voluntad que trae satisfacción a nuestras vidas y causa alegría en el corazón del hombre, causa deleite para nuestras vidas, entonces esa misma voluntad de Dios hacia nosotros nos lleva a tener ese deleite para vivir una vida que le agrada a Él, como dice acá el Salmo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando estamos caminando de acuerdo a lo que Él quiere, cuando estamos caminando de acuerdo a lo que es su beneplácito. ¡Qué bendición, hermanos! Y por último, en estas palabras de fe y esperanza, quiero decirle a cada uno de ustedes que esto que el apóstol Pablo nos dice acá, que es la voluntad de Dios, es perfecta. La voluntad de Dios es ¿cómo? Perfecta. Mire lo que dice: la voluntad de Dios, mire, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad que Dios quiere hacer en nosotros es benevolente, es buena y de una manera integral. O sea, ¿por qué? Porque esta palabra perfecta también quiere decir completo, completo. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y completa. Es perfecta. Es en todo el sentido de la palabra, de una manera integral en cada uno de nosotros. O sea, en todas las áreas, en lo sentimental, en lo económico, en lo familiar, en todas las áreas de nuestra vida, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, viendo lo que el apóstol Pablo nos enseña acá, lo que Dios por medio del apóstol nos habla a nosotros, podemos llegar a esta conclusión que les quiero leer también. Y dice: muchas personas quieren saber qué es lo que Dios quiere hacer con sus vidas, negocios, relaciones, ministerio. Pero también hay un contraste con todo esto. ¿Y cuál es el contraste? Que todas las personas quieren saber cuál es la voluntad de Dios. Muchos, o mejor dicho, todos nosotros que amamos al Señor, queremos saber qué es lo que Dios quiere con diferentes cosas que se nos presentan en la vida. Pero el contraste es el siguiente: que pocos quieren pagar el precio de vivir una vida como nos la está planteando la palabra de Dios. Pocos quieren vivir una vida que realmente agrade a Dios. Pocos quieren vivir una vida que sea como un sacrificio vivo delante de Dios. Pocos quieren vivir una vida separada para Dios. Pocos quieren también dejar de pensar como el mundo piensa, o dejar de hacer las cosas que el mundo hace. Y esto es el contraste. Que si nosotros nos seguimos moldeando al mundo, que si las personas se siguen moldeando al mundo, y si las personas siguen pensando como el mundo piensa, si no viven una vida de santidad delante del Señor, no es posible que puedan conocer la voluntad de Dios.
porque conocer la voluntad de Dios solo se va a lograr cuando nosotros vivimos una vida en comunión con Él. Solamente se va a lograr cuando vivimos una vida que le agrada a Él. Y conocer la voluntad de Dios, como bien se los dije, no significa que Él nos diga todo lo que vaya a acontecer. No, Él nos va a decir a nosotros, o nos va a guiar, o nos va a mostrar lo que Él sabe que nosotros necesitamos saber. Entonces, hermano y hermana, iglesia querida, si tú quieres saber qué es lo que Dios tiene, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos, entonces vive una vida que le honre, que le exalte, que le adore, que le bendiga, que puedas morir a tu voluntad, a todo lo que tú quieres, para que pueda vivir en ti la voluntad de Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas. Señor, indiscutiblemente es necesario morir a nosotros para que tú vivas en nosotros. Muchas veces nuestra voluntad es una voluntad egoísta, una voluntad, Señor, narcisista, una voluntad, Señor, donde queremos que pasen las cosas simplemente como nosotros queremos. Pero debemos morir a estos sentimientos egoístas, Señor, para poder comprender que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que traerá frutos, Señor, apacibles, frutos de regocijo, frutos, Señor, de benevolencia, de bendición a nosotros, Señor. Por esto, Señor, te agradezco por permitirme compartir tu palabra y por permitirme llegar a mis hermanos, para que ellos y yo podamos vivir una vida que te honre y que te exalte, para saber, Señor, el camino que tú quieres que continuemos caminando, en la senda por donde tú quieres que nosotros sigamos avanzando, Señor, y aun que en medio de este peregrinaje nosotros podamos saber qué es lo que tú quieres que hagamos frente a las decisiones que debemos tomar en cada momento y en cada instante, porque lo necesitamos, Señor. Y conforme a tu voluntad y conforme a tu soberanía, tú nos mostrarás, Señor, qué es lo que debemos hacer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar conectados con nosotros nuevamente en Palabras de Fe y Esperanza, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión, mañana domingo a las 8 de la mañana en nuestro primer culto familiar.